me presento, mi nombre es Jesús Serpa. Bien, el taller se va a tratar de Aspen Plus. Es un taller básico de todos los fundamentos esenciales que debemos manejar o que debemos conocer en lo que es relacionado a Aspen, ¿no? Principalmente fue desarrollado y creado este taller por la plataforma Otsoni Bro. Bueno, vemos que se conectó Camila. Hola Camila. Hola Rubí. Estamos recibiendo más mensajes de las personas que se están conectando en estos momentos. Apenas estamos iniciando, así que no están ingresando tarde, están ingresando en un buen momento para conectarse. Excelente, muchas gracias a todos por su presencia aquí en nuestro primer taller de Sonibro de Aspen Plus en manejo básico. Para confirmar entonces sonidos a todos. Sí, se escucha todo claro. Perfectamente, la gente en el chat nos puede escuchar esto. Nos pueden escribir cualquier mensaje que deseen. Estamos en vivo. Ajá. Vemos que Marian Mejía, sí, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Saludos a todos. Mi nombre es José David Pire, parte del equipo Sonibro, un equipo el cual tiene como objetivo dar a conocer lo que es el manejo de software básicos aplicados a diferentes áreas de la ingeniería. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el software Aspen Plus, especializado en lo que es en la simulación de procesos. Perfecto, ok, muy bien. En el inicio, bueno, vamos a hablar de lo que sería Aspen Plus. Inicialmente los cálculos en ingeniería, todo se hacía a mano, todo, cualquier cálculo, cualquier simulación. Si tenías una planta súper gigante de 10 equipos, por ejemplo, tenías 2 torres de destilación, un reactor, todo, absolutamente todos esos equipos tenías que hacer el cálculo de forma manual. Cada cálculo detalladamente con el método que se ve uno en lo que es el diseño de equipo. Todos los cálculos se hacían manualmente. ¿En qué nos ayuda Aspen? Bueno, él tiene dentro de sus programas y su software y sus bibliotecas todos esos cálculos y todas esas directivas y algoritmos lógicos de realización de cálculos ya integrados dentro del programa. Con tan solo ingresar todos los datos e ir actualizando los valores, él va realizando cada vez los cálculos de forma repetitiva. Por ejemplo, si tenemos que cambiar un equipo o si tenemos que agregar una corriente de reciclo, cualquier cambio, no es necesario hacer el cálculo desde el inicio, sino solamente vamos refrescando el cálculo dentro de lo que sería Aspen. Muy bien. ¿Cuál fue el primer Aspen o cuál fue la primera versión de Aspen? Bueno, la primera versión de Aspen fue creada en los años 1970 y desde ese entonces se ha ido actualizando. Han existido diferentes versiones. ¿Con cuál vamos a trabajar en el taller? Con la versión 11.1, que es más o menos una versión que es muy ligera de trabajar, es un software bastante liviano y en la versión 11.1 realmente todo es bastante simplificado y fácil de trabajar, por lo menos a un nivel de principiante es bueno para iniciar. Luego pueden tomar alguna otra versión más moderna, pero la mejor para hacer cálculos básicos y mantenerse actualizado y fácilmente hacer cualquier modificación a nivel de Aspen es la versión 11.1, es la más recomendada para un nivel de principiante y también para un nivel profesional. No hay ningún complejo en usarlo porque las versiones más nuevas son más pesadas. No te van a funcionar de la misma forma en cualquier computador. Por lo tanto, el Aspen 11 te funciona en prácticamente cualquier computador que ejecute desde Windows XP con una memoria RAM inclusive de 1 GB, te va a funcionar perfectamente. Muy bien, José, creo que ya en la pantalla. Muy bien. Uno de los principales objetivos es enseñarle todos los básicos y cualquier tipo de creo que comandos muteado. Bueno, por lo menos yo no te escucho. Cómo trabajar este software. Primero que nada es cómo abrir o iniciar Aspen Plus. ¿Sí? Una vez que ya ustedes tengan completamente instalado en su PC, ¿sí? Lo primero es entrar en la interfaz de usuario de Aspen Plus. Seguidamente, tenemos que seleccionar en la plantilla en nuestra recomendación. Por lo general le van a venir
presentar varias opciones, que sea una simulación en blanco, una simulación ya previamente abierta o creada, o una plantilla. Entonces, una vez seleccionado, se entra lo que es a la configuración de la simulación. Ok, entramos entonces en lo que es en la interfaz gráfica del usuario y el primer paso sería la definición del diagrama de flujo. Aquí la recomendación es que previamente ya se tiene que tener el bosquejo del proceso al cual vamos a trabajar, ¿sí? Todo el PFD completo. En continuación a esto, tenemos que definir los bloques y las corrientes a las cuales le vamos a entregar los parámetros y todas estas variables de operación a las cuales deben funcionar. Por esta razón, siempre es lo que es el balance de materia y energía, siempre es bueno por lo menos tenerlo primero a la mano, de manera que al entrar a la simulación, ya tenerlo, sea modo de comparar y asegurar, asegurar bien los cálculos y de ahí empezar a lo que es optimizar ese proceso. Y continuamos con lo que es la personalización y las opciones que nos brinda este software. Una de las bondades que también tiene Aspen es que cuenta con lo que es el botón siguiente, Next, ¿sí? El cual es un mecanismo para llenar formularios de forma ordenada, ¿sí? Te orienta cuáles son los pasos a seguir. Ok, primero voy a ingresar este dato, luego de que lo completo, cuál es el siguiente, y él te va guiando. Y proporcionando no solo la entrada mínima requerida, sino en la acción de datos. También se cuenta con lo que es la pantalla de especificaciones de configuración, entre ellos lo que es el explorador de datos, el ingreso de datos en el sector, y además cuenta con una paleta de colores para señalizar o avisarnos si hay un error o no. Si se encuentra el color rojo es porque falta un input por completar, y cuando ya está en azul ya está todo disponible y listo para la simulación. Continuamos con esto, lo que es la categoría de las opciones de simulación, ya que aquí evaluamos si tenemos un caso de no utilizar balance de energías o no, y si nuestro proceso en sí necesita involucrar sólidos o electrolitos. Y algo muy importante, que es el manejo de las unidades. ¿Sí? Las se seleccionan y podemos, ya sea unidades mixtas o directamente del sector. Continuamos con lo que es el ingreso de los componentes, ya sea por los nombres o la fórmula química, y seleccionamos lo que es la propiedad, aquí específicamente el modelo termodinámico que mejor se ajuste a nuestro proceso. Para ello, bien, es importante la selección del modelo termodinámico. Sabemos de que existen sistemas ya sea ideales o reales, ¿correcto? Y por esa razón, una herramienta es este árbol de decisión, que lo podemos encontrar en cualquier tipo de literatura. En este caso le traemos este árbol de decisión del libro Chemical Engineering Applications, el John Wiley, del año 2017, ¿sí? Pero cualquier libro que es de ingeniería química y sus aplicaciones lo presenta. Vamos a dar un breve resumen de cómo manejarlo. Primero que nada, entonces, conociendo el sistema, digamos, agua, metanol, ¿sí? Entonces nos hacemos las preguntas, ¿es polar o no? ¿Sí? De presentar de que sí sea así polar, ¿verdad? Viene la siguiente, tiene electrolitos, en este caso sería la respuesta negativa, ¿correcto? Ahora vamos con lo que es manejo de operaciones. De variables de operación, ya sea temperatura o presión. En este caso, saber si trabajamos a presiones menores a 10 bar. De ser cierto, se evaluaría si hay posible o se consideran posibles interacciones entre los parámetros. Entendemos que dependiendo de la naturaleza de los componentes, de los sistemas, puede o no existir esa interacción. Y nos preguntamos qué tipo de equilibrio presentan ellos, si es líquido-líquido o vapor-líquido, ¿sí? Y de esta manera nos orientan, ya sea en este caso, si no, de no presentar líquido-líquido, posiblemente sea vapor-líquido,
nuestra opción podría ser ya sea el modelo termodinámico Wilson o NRTL si fuese líquido-líquido. Un punto muy importante también es el considerar lo que es los grados de libertad, ¿sí? Y aquí les refrescamos este concepto en donde el grado de libertad, ¿sí? Viene dado por esta fórmula, en donde F es igual a C menos P más 2, siendo C la cantidad de componentes del sistema y el P el número de fases, ¿sí? Si tenemos un solo componente para un sistema monofásico, F es igual a 2. Por lo tanto, se requieren de 2 especificaciones para poder resolver el sistema. Para un sistema de n componentes, ¿sí? F es igual a n más 1, dado que es necesario especificar n menos 1 fracciones molares y calcular la última mediante la suma de las fracciones molares igual a 1. En ambos casos, esto suele ser, aunque no necesariamente, la temperatura y la presión. Cuando se trata de dos fases en equilibrio, solo se dispone de un grado de libertad. Por ejemplo, para una corriente de un componente como un líquido saturado, la especificación de la temperatura fija la presión. Pero en tales circunstancias es necesario indicar la fracción de la corriente mixta, que es vapor o líquido. Si el proceso contiene flujos de reciclo, no se tratarán como datos de entrada obligatorios y es posible que sea suficiente para presionar el botón siguiente, aquí específicamente en el software Aspen. Por lo general, Aspen Plus asignará ceros como valores iniciales a las variables que se van a converger. Pero si un usuario le desea adicionar estos valores iniciales, para una corriente o elemento, lo puede editar y hacer esa configuración. Muy bien. Para ello, entonces, vamos a darlo, porque todo se vea, es mejor cuando es visual, ¿sí? Vamos a trabajar con el sistema metanol. Bien. Iniciaré entonces acá con dejaré de compartir pantalla para entrar lo que es abrir el software. Ajá, Camila tiene una pregunta. Puedes aprovechar y nos escribes tu pregunta en vivo. Bueno, por acá. Ajá. Sí, Diego Santos nos puede visualizar. Ok, es sobre el modelo termodinámico que nos está comentando Camila. Déjame ver, la pregunta bien. Cuando se usa el modelo Penn-Robinson, ese es el más común. Ok, ¿cuál es el modelo más común? El modelo más común para simular es el ideal. Si tú no sabes qué modelo usar, aplicas un modelo termodinámico, el ideal. Por lo menos para hacer una primera aproximación. Luego, dependiendo de los componentes que tú tengas en tu mezcla o en tu simulación, debes seleccionar un componente o un método termodinámico. Por ejemplo, ¿tienes solamente líquidos? Usarías el modelo termodinámico de NRTL, que es específico para líquidos. De hecho, si José David nos puedes compartir el cuadro de selección de métodos termodinámicos, sería excelente para poder hacer la explicación completa. Depende si es un electrolito, de la polaridad también del compuesto, del equilibrio que tenga. Si es un equilibrio líquido-líquido, si es un equilibrio líquido-vapor, vas a seleccionar el modelo termodinámico. Para hidrocarburos, el más común, si es Penn-Robinson, si esa es la pregunta. José David, si quieres comentar o agregar algo más. Exactamente. Una forma de resumir es que cuando se tratamos de una mezcla, sobre todo de hidrocarburos, Penn-Robinson siempre es más ideal para ese tipo de sistemas. Y dependiendo, si tratamos en ese sistema, es el más común de usar. Como les expliqué, cuando vamos a entrar al software, nos va a presentar una selección tanto de
simulación en blanco, una plantilla, o algún archivo ya creado. Nuestra recomendación siempre es estar con template, una plantilla, ¿ok? Ya que al entrar la simulación en blanco tendríamos que configurar paso a paso cada uno de los detalles, ya eso es como que un nivel más avanzado porque sería algo muy específico a lo que se quiere simular. Seguido de esto, nos presentan unas sugerencias para poder, entre configuraciones, ya sea desde las unidades a trabajar, tipos de componentes con los cuales coordinar, ¿sí? Y tenemos estas tres pestañas en lo personal, si no son plantillas que son creadas por el usuario, que se pueden programar. La pestaña de refinería, en donde tenemos distintos procesos, ya sean aromáticos, el reformador catalítico, el FCC, correcto. Y aquí en lo que es la simulación, tiene generales desde separación de aire y manejo con electrolitos. Si nuestro proceso es algo sencillo, presentamos con, digamos, el diseño de una planta petroquímica, algo general, todo desde la base, vamos a trabajar ya sea eligiendo el sistema inglés de unidades o el sistema métrico. En este caso vamos a trabajar con el sistema internacional. Como pueden ver aquí en el preview, les explica qué es lo que comprende este tipo de plantilla. Las unidades, el método, si tiene alguno especificado, y el flujo, y el flujo básico, en este caso mol. Y bueno, acá es donde pueden seleccionar qué tipo de simulación que se va a trabajar. Aspen tiene demasiadas apps, correcto. Entre ellas está el Flowsheet, que es donde se va a hacer la simulación general de proceso. También cuenta con Property Plus en caso de que requieras buscar propiedades específicas, no necesariamente simular un proceso. Y bueno, tiene propiedades de análisis y estimación, que más adelante, a futuros talleres, se van a explicar cada uno de ellos. En este caso, seleccionamos el Flowsheet para poder hacer la simulación. ¿Correcto? Muy bien, aquí como pueden ver está la interfaz realmente muy cómoda de Aspen. Entonces, en la parte inferior pueden observar la que es la biblioteca de todas las operaciones unitarias con las que nos brinda este software. Tenemos la pestaña del Mixes y Splitter, que serían los mezcladores, los separadores, muy útiles para lo que son los puntos de mezcla y los puntos de separación, puntos de separación que son muy usados cuando trabajamos con reciclos o purgas. Esto sería nuestra herramienta ideal. Contamos acá entonces aquí con los separadores, estamos hablando de separador vertical o horizontal, dependiendo, o un flash adiabático, ¿sí? Incluso hasta un decantador, o sea, es decir, eh, operaciones unitarias de separación básica. Contamos entonces que con los intercambiadores de calores, bien, con la columna, ya sea con ventilación. Lo importante que debes saber de Aspen es que si se pone a ver, aquí tenemos el intercambiador de calor, correcto. Aquí el primero sería como un intercambiador básico y el segundo ya es el mismo intercambiador pero con más avanzado, ¿sí? Lo mismo sucede con las columnas. La primera columna es el DSTW, conocido por el cual presenta ya configurado lo que es el método corto en cuanto a la destilación de multicomponentes. Y cuando ya se quiere ya un proceso más real al sistema, entonces contamos con lo que es el Rafter. Lo mismo sucede con el reactor, el R-Stoic, que es el reactor estequiométrico, y el avanzado, o más, para más configuraciones, el RGL. En cuanto a las operaciones unitarias, en cuanto a los equipos que comprende al control de las presiones, sí, contamos con que las bombas, compresores, válvulas. Aquí hay manipuladores en cuanto si queremos duplicar alguna corriente. También manejamos lo que son sólidos y los modelos que ya el usuario haya programado por su parte. Muy bien. En cuanto a la barra de herramientas, sí, aquí contamos con diferentes. Tenemos la barra estándar, la Data Browser, que es el explorador de datos, la
Simulation Run, que es la barra que nos permite trabajar las opciones del inicio o pausa de las simulaciones, y Process Fluid. En este caso, la barra estándar, ¿sí?, sería siendo la que nos presenta el poder abrir o guardar un archivo, ¿sí? Aquí tenemos la barra del explorador de datos, que básicamente, la primera es, entramos directamente a las configuraciones, la que tiene una especie de escuadra. La que tenemos un átomo es donde para visualizar los componentes que ya hemos ingresado, que tiene como una especie de destilación, equipos de laboratorio, ya para visualizar las propiedades físicas de toda nuestra lista de componentes. La que tiene las flechas para visualizar todas nuestras corrientes, ¿sí? Si la colocamos, visualizaremos toda la del sistema. Y aquí para visualizar lo que son los blogs. Esta línea, la que estamos mencionando, que es el next, que va a permitir llenar el paso a paso de cada uno de los datos de entrada. Y esta sería la barra de herramienta de la simulación. Entonces, el primero sería para start y para hacer un reinicio de los datos. ¿Por qué es importante esta barra cuando estamos trabajando con Aspen? ¿Qué sucede? Nosotros podemos configurar, estamos en nuestro diseño de proceso y se le damos al N, ¿verdad?, a la simulación completa. Pero si no lo reinicializamos, como esto es trabaja con un método matemático que trabaja con iteraciones, ¿sí?, similar al Rutenkuta, ¿correcto? Entonces, esos valores iniciales puede que los tome y realmente la simulación no sea la real. Entonces, siempre se recomienda cada cambio que ustedes hagan en el diseño de su proceso, siempre reinicialicen, ¿correcto? Y luego le dan Start. Ahorita ya lo van a ver más claro. Muy bien. Iniciamos entonces con Setup para trabajar lo que es el ejemplo que les comenté, la mezcla de metanol. Algo que es muy importante. Si nosotros no especificamos acá los datos de entrada, ¿sí?, esto puede ser un error, porque es un error muy común que se haya configurado todo, tanto los componentes, la lista de propiedades, se definieron cada uno de los bloques y las corrientes, y se le da a Next, ¿correcto? Y sale un error de que no se puede avanzar la simulación, y realmente no es muy explícito. Y eso se debe a que no se ha completado esta pestaña de Accounting. Es muy recurrente este tipo de error. Entonces, aquí comenzaremos como explicar el nombre del taller, del archivo, taller Aspen, correcto. En Accounting, username, colocaré J de Pira, número de cuenta, 0102. Estos, ya que Aspen te puede arrojar un reporte completo de toda simulación, estos serían los datos que necesita para poder presentar el reporte en su totalidad. El Project ID, coloquemos taller. Taller 1. Puede incluso iniciar números. Esto ya está a la disposición del usuario. Entonces, como le comentamos, el siguiente paso sería darle en Next. Entonces, aquí nos lleva directamente a la siguiente pestaña que requiere para continuar con la simulación. Nos vemos aquí con lo que es la selección de los componentes, ¿cierto? Si usted conoce cada uno de sus componentes a detalle, ya sea el nombre en inglés o la fórmula, lo puede escribir de esta manera. Mi recomendación, por ejemplo, si tenemos water, el agua, ¿correcto? Le damos Enter y aquí presentará todo lo que su buscador haya tenido coincidencias, ¿sí? Le damos doble clic, le damos añadir y se agrega aquí a la tabla. Es muy común, se presentan algunos ejercicios o algunos problemas en donde no estamos familiarizados con el tipo de componente. Entonces la recomendación es entrar en Advanced, ¿sí?, en donde tienes la opción de entrar, ya sea o filtrar la búsqueda por el peso molecular del producto o el componente en sí,
si conoces el boiling point o el gas number. El gas number es la mejor opción, sobre todo para aquellos reactivos que realmente son poco conocidos. ¿Y en dónde porque cada producto a nivel internacional se encuentra registrado por ese número? ¿Y dónde lo podemos observar? En la hoja de seguridad de cada uno de esos componentes. Por ejemplo, tenemos acá metanol, ya la hoja de seguridad que realmente está al alcance en la web. Nosotros lo ubicamos aquí en número de CAS, específicamente en metanol, y aquí podemos visualizar 67561, ¿verdad? Entonces lo vamos aquí a filtrar. 67361. Muy importante aquí respetar los guiones. Si los quieren corridos en los guiones, realmente no te los va a buscar. Sí, bueno, acá. Le damos Enter. Vamos a verificar si realmente será el 6756. Listo. Metanol. Lo seleccionamos, lo podemos dar doble clic y se añade directamente. Muy bien. Le damos Close. Y vamos con. ¿Se escucha aquí? Buenas noches, Pablo. Bienvenido. Vamos a. Bien. Voy acá. Le damos con Next. Y entramos aquí en la selección de las propiedades. Si conocemos en detalle nuestro proceso, si estamos con un diseño, no sé, trabajamos con crudos, la recomendación es entrar al método base, que es el refinería. O en su defecto, aceite y gas. Pero si estamos en un proceso desde cero, seleccionamos All. Aquí, en donde dice Property Method, aquí seleccionamos el método termodinámico que mejor se ajuste a nuestro proceso como tal. Estamos trabajando con metanol agua, ¿correcto? Entonces, nuestras acciones podrían ser tanto Wilson o Van Laar, realmente podría ser lo más adecuado. ¿Qué opinas tú, Jesús? ¿Vamos con Sí, Van Laar o vamos con Wilson? Se puede usar algún modelo termodinámico más riguroso, como en el caso de Wilson. De hecho, esa era la pregunta que nos hacía Camila, que preguntaba cuál era el modelo termodinámico más común. Bueno, allí estamos respondiendo una de las inquietudes de Camila. Continuamos. Exacto. Entonces, como lo vimos en nuestro árbol de decisiones, que si el sistema hay polaridad, hay interacciones, posibles interacciones, entonces realmente Wilson es una decisión acertada. Si le damos Next, él va asumiendo cada uno de sus constantes que requiere para su sistema del modelo termodinámico. Y aquí dice Go to the next required step. Bien, nos da este mensaje de aceptamiento, ya estamos listos, lo que indica que ya empezamos a seleccionar nuestra operación. Aquí vamos entonces con algo básico, que es el mes, un separador directo. Vamos con un flash, un separador básico, y aquí él nos dice Material Stream, le damos clic para colocar las corrientes. Como ven, las que son de color rojo son las principales, son el input que el software me está solicitando. Entonces, incluso cuando le damos, nos indica fit, o sea, la alimentación que requiere, que sería la primera. Nos puntualizamos el cursor del mouse en la corriente superior y aquí nos indica que es el vapor requerido. Muy bien. Y aquí nos dice que es el líquido.
dudas, la flecha esta azul eh, es muy poco usual para la simulación, ¿correcto? Y es básicamente para estimar si hay una agua decantada, pero eso es para más avanzado. Entonces, con esto ya podemos poder configurar nuestras corrientes. Dentro de los comandos útiles, sí, tenemos que hacer clic derecho para poder regresar a nuestro cursor. Si lo pueden ver, para volver a trabajar y crear corrientes, tenemos que darle aquí en Material Stream. Regresamos a nuestro cursor y volvemos al cursor del mouse. Entonces, tenemos acá nuestra corriente. Si le queremos borrar, le damos en suprimir y le damos delete. Algo muy útil, pero más que todo estético, si en un momento estamos creando nuestras corrientes y las ven que estén así como muy desalineadas. Vamos a ver si lo puedo mejorar. Le podemos dar clic derecho, ¿verdad? Y entonces aquí donde dice Rotate Icon, podemos dar vuelta a las flechas. Left, up, o sea, izquierda, derecha, arriba, abajo, en caso tal de que es muy común, no va en la dirección que nosotros queremos. Y si nos presenta esta configuración y la queremos que sea una línea recta, podemos colocarlo Control B y sería el comando para poder alinear la línea de la corriente. Y así se ve más presentable nuestro sistema. Para nosotros nombrarlo, podemos utilizar Control M y le cambiamos el nombre a nuestro equipo y lo escribimos según nuestro control. En este caso podemos poner separador. Importante, solamente acepta 6 dígitos. Entonces, vamos a dar un S01. Lo mismo con nuestra corriente. Damos clic en el cuadro 2, Control M, y vamos para visualizarlo, vapor, aquí, líquido, en F de fit. Excelente. Entramos en nuestra corriente F, ya sea por esta parte o, como ya se los comenté, que están aquí las flechas, visualizamos todas las corrientes que las presentan. F, líquido y vapor. Seleccionamos en F y como verán lo que está en rojo es input, es lo que requiere, lo que me está solicitando el programa para pasar. Muy bien, ¿cuáles son las temperaturas y presión? Estas son las variables de población a las cuales debemos saber a qué está trabajando. Vamos, por ejemplo, a todo un ambiente. Un bar, colocarlo incluso una atmósfera. ¿Sí? Aquí definimos lo que es el flujo, ya sea molar o másico, incluso volumétrico. Para este tipo de sistemas es mejor trabajar en flujo molar. Vamos con una base de cálculo de 100 kilogramos mol. Y en cuanto a lo que es la composición, aquí es que vamos a la entrada de datos específica por cada uno de los componentes. Y nos da la opción de seleccionar ya sea flujo másico o fracción. Aquí lo mejor es trabajar con fracciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer un sistema de 50-50. A trabajar con fracciones, el total de ellos debe dar 1. Seguido de esto, le damos Next y nos dirige directo al mezclador S01 que acabamos de crear. Y nuestro input sería temperatura y presión. Ok. Aquí el primer ejercicio sería entonces determinar que algo que siempre se recomienda conocer cuál es la condición termodinámica en la que se encuentra tu corriente, ¿cierto? Ya sea si vamos a entrar a una torre de destilación. Entonces, conocer lo que es el punto de Burgos, el punto de rocío, es algo fundamental en toda simulación de proceso. Entonces, aquí especificamos la presión a una atmósfera, correcto, y aquí es donde aplicamos la teoría. ¿Sí? Fracción de vapor, si nos encontramos en completamente líquido, correcto, entonces nuestra primer
nuestra primera burbuja que se crea sería el punto de burbuja. Entonces, para que sepa determinar el punto de burbuja, entonces tendría que ser todo líquido, ¿correcto? Entonces nuestra fracción de vapor debe ser 0. Le damos a correr nuestro sistema, me dice aceptar, y abre la pestaña en donde va mostrando todos los trabajos. Si fuese una simulación grande, bien, estaría allí iterando. Una vez nuestros resultados estén listos, los podemos verificar en nuestra carpeta azul, en el Check Results. Muy bien, entonces aquí podemos ya visualizarlo, ya sea desde corriente por corriente, o aquí con Stream visualizamos todas las corrientes, tanto entradas, salida, líquido y vapor. Aquí lo podemos incluso variar, si aquí yo quiero por comodidad, no, primero quiero ver vapor y luego quiero ver líquido, excelente, hacemos el cambio. O incluso si solamente una corriente, especificamos y cambiamos. Aquí, como podrán ver, presentan las unidades que nosotros configuramos del sistema. Y entonces, si nosotros queremos cambiar las unidades, porque de repente no, me fue más factible verlas en las unidades inglesas. Bien, en esta pestaña en la que se encuentran, en ENG, son las unidades inglesas, vemos que están Fahrenheit, PSI, Libras Mol y METCA, otro tipo de sistema internacional, pero ya se ha enfocado en lo que es en bar o kilogramos por hora. Bien, regresamos al NET. Otro dato interesante es aquí, el formato. Esto es ya para facilitar visualizar los resultados, ¿sí? Si queremos verlo full con todos los decimales, ¿sí? Que el máximo decimales son 6, doble dígito, entonces podemos visualizar y presenta todas aquí nuestras subpropiedades. Más adelante les presentaré cómo para que se vean todas las propiedades que se requieren. Muy bien, si hemos anotado de que nuestro punto de, si entramos a nuestro bloque según results, la temperatura de salida que me indica es 73.11, 100 grados Celsius a una atmósfera. Bien, utilizando el método Wilson. Y eso es importante porque si utilizamos el método Van Laar, al no ser tan riguroso como Wilson, ahí se podría ver una diferencia. La importancia de seleccionar nuestro modelo termodinámico. Entramos aquí en lo que es en la pestaña de fase de equilibrio y podemos visualizar las constantes de separación. Eso es muy útil al momento de, si estamos trabajando con destilación de multicomponentes, podemos visualizar aquí qué tan volátil o no es un componente con otro. Y recordemos entonces de que mientras más alta sea la K, más volátil es mi componente. En este caso sería el metanol, ¿sí? Y tenemos la composición en líquido y la composición en vapor. Ok, vamos entonces a regresar a mi pestaña del bloque. Como pueden observar aquí en la parte inferior, podemos movilizarnos con facilidad dependiendo de las pestañas que se van creando. Si por casualidad en su configuración inicial de simulación Aspen no lo tienen configurado, eso lo pueden asegurarse en Windows, correcto, y en Word. Por lo general, si es la primera vez que están trabajando con Aspen, lo van a ver en normal, ¿sí? Y entonces no está habilitado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es entrar en Windows y en Workbook y perfecto, ya pueden visualizar sus pestañas y moverse con esa libertad. Ahora vamos para el punto de rocío. Cambiamos con la fracción de vapor a 1, correcto, y entonces, ¿qué es lo que les recomendé? Reiniciamos, le damos OK, aceptar, y aquí vamos a restar. ¿Ven la diferencia? No, si al darle clic en N, entraría nuevamente a la pestaña del panel del control. En cambio aquí hace la simulación en sitio y lo único que necesitas es asegurarte de que diga All y aquí en tu panel puedes visualizar tanto el input, o sea, las entradas, como los resultados de tu equipo.
Voy a cambiarlo a gen M, es un poco más práctico. Entonces podemos encontrarnos con 85, ¿sí? Vamos a anotarlo por acá. 85 sería nuestro punto de rocío. Verificamos esta manera de determinar el punto de rocío burbuja, ¿sí? Vamos a cerrar la pestaña para no tener tantas abiertas. Otra manera muy útil es la siguiente. Tenemos la opción en Tools o herramientas, en análisis, y podemos evaluar la corriente en específico. Vamos a ver, tenemos la corriente F, la seleccionamos. Análisis en Stream. Aquí podemos, Aspen nos puede hacer un análisis completo de esa corriente y nos entrega ya sea todos los detalles en cuanto al flujo de componentes, composición, si fuese un crudo y nos daría la curva de destilación, ¿sí? En este caso estamos trabajando, nos interesa el punto de burbuja, el punto de rocío, bubble point and dew point. Le damos Enter. Entonces especificamos acá, ¿sí? Ya tiene seteado lo que es el string F y el bar, le damos Go y directamente nos hace el gráfico de gráfico presión versus temperatura y podemos visualizar que para la fracción de vapor igual a 1, a una atmósfera aproximadamente es 85, como lo acabamos de colocar, ¿verdad? Y para la fracción 0 es 75, ¿sí? Algo que deben tomar en cuenta es que Aspen cada vez que hace este tipo de análisis siempre arroja primero el gráfico y la pestaña anterior, como pueden ver acá, presenta toda la data con la cual se crea ese gráfico. ¿Sí? Entonces, validado esto, este sería como el segundo método para determinar el punto rocío y punto de burbuja, disculpen. Bien, ahora, otro método también muy factible, vamos a cerrar por acá, es que voy por análisis, property, y en binario seleccionamos otro tipo de análisis de esta manera, ya sea por el gráfico de temperatura versus composiciones o presión versus composiciones. En este caso vamos a seleccionar el más cómodo, temperatura versus composiciones, correcto. Aquí, si de tener varios componentes, aquí podemos seleccionar los que son de nuestro interés. Indicamos entonces si queremos una lista o un rango específico de colocar, sería aquí el máximo y hasta el mínimo, el máximo y aquí el mínimo, correcto, y la cantidad de puntos, sea 50 o 100. Aquí vamos a trabajar con lista, ¿cierto? Y podemos seleccionar incluso en nuestro sistema si mantenemos vapor líquido, líquido, ¿bien? Entonces, una vez verificado todo, como pueden observar aquí, de una vez tiene el método termodinámico que es Wilson. Damos Go. Y en efecto, primero grafica y en la pestaña anterior presenta todos los datos con los que está el gráfico. Entonces, este es el famoso gráfico en donde podemos siempre entender que por esta zona se encuentra todo líquido, la zona de arriba, y por esta zona azul sería el todo líquido en la zona azul y vapor en la zona verde. Y lo que se encuentra entre ellos dos sería la zona en equilibrio, que es la zona que nos interesa. O bueno, lo ideal es que la corriente que alimenta a nuestro equipo se encuentre en equilibrio, equilibrio para facilitar o disminuir por lo menos lo que es la carga energética en nuestra operación unitaria. Entonces visualizamos acá. Importante entender que esta es la composición líquida del agua, muy importante. Tenemos que a 0,5 de fracción molar, ¿verdad? Si tenemos todo líquido, entonces nuestro primer punto acá de burbuja sería 73. Y si nosotros hacemos aquí todo vapor, nuestra primera gota, nuestro punto de rocío sería 84.9. Claro. Si queremos ser más específico, entramos acá a la data, donde nos presenta tanto la escala de equilibrio vapor líquido, el gamma, ¿sí? Si eso nos indica lo que es la idealidad en estado líquido, es la ley de Raoult,
modificada, ¿verdad? Y las condiciones en vapor y las condiciones en vapor líquido, tanto el agua como el metanol. Entonces, a una presión, ¿sí? Buscamos y nos enfocamos en la composición 0,5, ¿verdad? Vemos que 73 es el punto que habíamos visualizado. Ahora lo que es el agua. Y aquí en el otro punto sería aquí para el agua, ¿sí? En vapor. Estaría entre estos dos específicamente. Sí, sería aquí 87 y 86. Gráficamente sería el otro método para visualizar eso. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, realmente en estos instantes no hemos recibido más comentarios de dudas. Si alguno tiene, Muy bien. nos lo puede hacer llegar por el chat. Ok. Entonces, bien, este ejercicio, sí, entramos entonces a cómo encontrar aquellas propiedades que son de nuestro interés, de nuestra corriente, ¿sí? Hay varias maneras. Entre una podemos entrar aquí en el setup, ¿cierto? Y importante, antes de avanzar, ¿cierto? Si nuestras corrientes, en este caso ya yo los había configurado, ¿sí? Entramos en setup y entonces en las opciones de reporte, bien, tenemos que asegurarnos que en general se nos muestre las corrientes lo que es nuestro interés, algo específico. Por ejemplo, el flow sheet, que tenga todos los ítems seleccionados y que en las corrientes, si queremos visualizar, siempre en el flow dashes, siempre se mantiene seleccionado el mol y lo que es la masa, igual que en las fracciones. Y en property set, ¿sí? Esto es para que cuando en la simulación, en la tabla de resultados, en la misma corriente, visualizar todas esas propiedades de la mezcla. Ya sea las de HX Design, son las propiedades más que de transporte, te hablo de viscosidad, conductividad, ¿sí? Y lo que es la Thermal es la de propiedades termodinámicas también básicas. Cerramos, ¿sí? Y en Property, veamos donde dice All Physical Properties Parameters Used, seleccionamos para que todas nuestras propiedades se visualicen en nuestra tabla de resultados. Vamos, reinicializamos y damos Start. Bien. Y podemos regresar a nuestro equipo. Aquí seleccionamos All, ¿verdad? Para aquí mismo ver los resultados. Si por casualidad están trabajando con, no sé, con mililactos, eso es muy común, entonces por el espacio que te brinda la interfaz, se requiere minimizar ciertas cosas. Podemos dar o ocultar este panel aquí en este icon y luego para ocultar lo que es la biblioteca, podemos darle clic aquí, Highlight. Perfecto, ya podemos visualizar más completo los datos de la tabla. Entonces aquí nos damos cuenta, entonces podemos visualizar tanto el flujo másico, flujo con su fracción, flujo molar, y aquí HM y el CP, tenemos que el C sub P, o sea, la capacidad calorífica de la mezcla. El PC sería el punto crítico de la mezcla, muy útil cuando nos vemos la necesidad de determinar lo que son las propiedades reducidas, ya sea está reducida o presión reducida, cuando estamos en proceso de la simulación de multicomponentes, sobre todo. MWMX, ya es el peso molecular de la mezcla.
Como pueden observar, estas serían las propiedades de transporte, como tenemos la conductividad, dice incluso las unidades con las que se tiene, la densidad, la viscosidad, tanto en fase de vapor como en fase líquido. ¿Bien? Entonces regresamos a nuestro panel. ¿Sí? Sin embargo, esta es una herramienta para ver todas las propiedades de la mezcla. Pero, y si queremos solamente visualizarlo del componente, perfecto. ¿Qué debemos hacer? Vamos igual a Setup, donde está la escuadra. Entonces, en Properties. ¿Verdad? Aquí, Proper Set. Aquí dejamos aquí fijo y entonces entramos en Tools y en donde dice Retrieve Parameters Results. Es como para solicitarle al software que nos dé los parámetros base de este sistema que estamos modelando. Le damos clic, OK, y él procede a hacer su evaluación, dice nada, y en esta misma pestaña nos dice la carpeta de resultados en Pure Component. Visualizamos cada uno de esas propiedades por componentes, tanto el agua, en este caso agua y metanol. Entonces podemos ver asegurados API, algo muy de uso común, es el delta H de formación. Eso es muy cuando se utiliza, cuando estamos determinando el calor de reacción de si estamos trabajando con una reacción, muy bien, estándar, ¿sí? Y también tenemos contamos con el delta H de GIF de formación, los componentes. Aquí vemos la presión crítica del agua, tanto como del metanol, el ρ es la densidad, en caso de tener el TB, el boiling point, y el TC, la temperatura crítica. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo sé qué es lo que significa TC, TB? ¿Sí? ¿Me los tengo que aprender? ¿O esto con experiencia uno los va asimilando? Pero mi recomendación es la siguiente. Entren aquí en la pestaña Pure Component. Vamos a ver si estoy muy rápido. Estamos en la pestaña Result, ¿cierto? Entonces, si visualizamos arriba, en la carpeta parámetros, que está azul, la que le sigue dice componentes puros. Y la desplegamos, ¿sí? Y en donde dice Review, ¿cierto? Ahí te mostrará todo, porque aquí presenta como los bases, las variables iniciales que te coloca el programa por defecto. Aquí es lo que comentamos temprano. Si nosotros queremos modificar alguno de estos datos, esta es la zona. Entonces, si nosotros damos clic aquí en MW, aquí en el cuadro inferior, da la descripción. En este caso, nos indica que es peso molecular. Si damos acá, punto normal de ebullición, sí, y aquí TC, temperatura crítica. Muy bien. Entonces, de esta manera no es necesario que estemos aprendiéndolo, sino que revisamos el componente y visualizamos qué es lo que significa cada una de esas variables. Aprovecho para resaltar que dentro de los mismos resultados tenemos aquí los parámetros específicos por componentes y en la siguiente pestaña, porque estos son variables escalares, datos escalares, disculpen. Y aquí en la siguiente pestaña entramos con los que dependen de la temperatura. En donde algo muy común, si queremos determinar, por ejemplo, la presión de saturación de vapor y necesitamos las constantes de Antoine de esos componentes, seleccionamos lo que nos indica PLX, ANT, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos representa los constantes del polinomio de Antoine. En una una siguiente clase hablaremos más en detalle de cómo manejar y saber. Porque, claro, Aspen tiene su polinomio en específico para determinar este tipo de parámetros. Okay. Entendemos por acá.
¿cierto? Y damos paso entonces a lo que es el siguiente ejercicio. Tenemos aquí la descripción. Una mezcla contiene 50% de peso de acetona, ¿sí? Muy bien. Y 50% en peso de agua debe separarse en dos flujos, uno enriquecido en acetona y el otro en agua. El proceso de separación consiste en la extracción de la acetona del agua en metil-isobutilcetona. Esas son sus iniciales, MIBK, que disuelve la acetona, pero es casi invisible con agua. El objetivo general de este problema es separar la corriente de alimentación en dos corrientes que tengan una pureza de agua y acetona superior al 90% respectivamente. Entonces, el objetivo de la simulación es que la mezcla con una corriente de alimentación de 100 libras horas de la mezcla agua y acetona, 50-50, con una corriente disolvente de 100 libras horas del MIBK a 75 grados Fahrenheit y 50 PSI. Muy bien, regresamos aquí a lo que es el ASPE. Ya tenemos lo que es el agua, entonces sería agregar entonces en nuestra lista de componentes el acetona. Entonces, como les comenté, si conocemos nuestro find, cómo se escribe los acetonas, las iniciales en inglés, como dice aquí, acetón, agregamos. En este caso sabemos que el metil ahora el solvente, lo ideal entonces enfocarnos con el gas number, ¿ok? En este caso aquí nos apoyamos con la hoja de seguridad y visualizamos su número, entonces sería 108 10 1. Excelente. Y agregamos. Cerramos. Bien. Le damos next porque como agregamos nuevos componentes, Aspen tiene que volver a recalcular las constantes que requiere para su modelo. En este caso, no olvidarnos en Property Specification, como ya estamos hablando ya de un sistema líquido-líquido, entonces lo ideal aquí es ya programar y trabajar con el NRTL, ¿sí? Muy útil sobre todo cuando ahí son invisibles. NRTL, bien. Podemos dar next para que haga el recálculo para ese modelo termodinámico. Vamos a cerrar y iniciamos. Mostramos, visualizamos nuestra biblioteca. Empezamos entonces con un mezclador. Una pregunta muy frecuente también puede ser es que para evitar que me haya conflicto entre un proceso y otro, yo lo que puedo hacer es todo esto lo selecciono, nos aseguramos de que esté ya con el borde azul, como lo pueden ver, damos clic y lo desactivamos. De esta manera, al correr la simulación no nos afectará esta operación con esto. Entonces, este es el proceso del mezclador. Algo muy útil si yo quiero cambiar el tamaño del icono, ¿verdad? No, cambiar el tipo es con control K. Entonces, si lo queremos ver si con un punto este sería, si queremos despuntualizar un punto de mezcla, trabajamos con una T, damos control K, con cruz, útil cuando tenemos varios tipos de corriente. Este es el mezclador particular, ¿sí? Y esto cuando estamos trabajando con tanque de almacenamiento. Pero por su defecto,
vamos a trabajar es conectador sencillo. Entonces vamos con las corrientes, vamos de entrada, C es 1. Como pueden observar, si yo mantengo presionado el clic derecho, izquierdo, ¿sí? Lo puedo mover alrededor de todo el equipo según mi conveniencia. Y luego agrego las corrientes que me faltan. Clic derecho para cambiarse al cursor, M01, colocar el mezclador. Aquí vamos a en string, colocamos la mezcla. Y aquí vamos a colocarlo con el disolvente o solvente. Entramos en esta corriente de mezcla. Si las condiciones que nos indicó el problema, 75 Fahrenheit y 50 PSI. Estamos con 100. Vamos acá lo que es la corriente, ¿sí? Especificamos la corriente tanto de mezcla como la corriente de solvente. Entonces aquí especificamos los componentes de agua y acetona, flujo de 100 libras. Vamos a la corriente de solvente en input y especificamos que es una corriente pura del metil, MIBK, y las 100 libras que especifican. Seguido de esto, entramos al mezclador, ¿sí? Nos aseguramos, estas son las condiciones base. Salimos y le damos a reinicializar y start. OK. Como pueden observar, aquí nos da un signo de exclamación. Eso es porque lo que es el equipo S01 lo tenemos desactivado. Esa letra D en color verde, eso es lo que significa que se encuentra desactivado. Quererlo activar, damos clic derecho y le damos Activate. Y listo. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Cerramos acá para visualizarlo aquí nuestra interfaz. Y entramos al siguiente paso, porque el objetivo de todo esto es lograr una separación, ¿sí? Y lograr un 90%. El 90% según lo que es el enunciado, correcto. Minimizamos acá. Y mi recomendación es comenzar con un decantador. Estamos en un sistema líquido-líquido y es lo más apropiado. Como pueden observar, las flechas rojas, que es el input que nos están solicitando, la primera es la segunda fase, por así decirlo, porque como estamos trabajando en este sistema líquido-líquido, los conceptos es bueno refrescarlo, ya sea tanto fase orgánica como fase acuosa, que es la separación que se da. Bien, entonces, lo que alimenta este decantador, le damos el clic derecho a la flecha y entonces donde dice Reconnect Destination, ¿sí? Para que sea la corriente de alimentación al decantador. Vamos a ponerme y vamos para separador luz. ¿Sí? Si en un momento ustedes quieren cambiar esa corriente, también pueden contar con opción Reconnect Source, es decir, la entrada y salida de la corriente. Esta es la mejor manera para conectar o reconectar. Source sería para reconectar. OK, listo, entramos dentro del decantador. Aquí muy bien
importante entender lo que les comenté hace rato en cuanto a la fase orgánica y la fase acuosa. Nuestro solvente, en este caso el metil, y junto con la acetona, tiene más, digamos, afinidad, ¿correcto? Por tanto, entonces, nuestro componente clave en esta separación, aquí es mejor con la fase orgánica. En este caso, de los dos, es decir, agua y acetona, seleccionamos la acetona. ¿Bien? ¿Y cuáles son las condiciones de operación? Bueno, las que nos indica el enunciado, en este caso, presión 50 PSI y 75. Muy bien. Listo. Esos son los inputs que necesitamos. Le damos Next. Se abre el panel de control, visualizando todas las interacciones que está presentando el programa. Los resultados ya están listos. Y aquí mismo damos All, visualizando entonces donde dice Results. Ahí está la temperatura, 23 y Celsius. Si lo cambiamos a Fahrenheit, presenta la misma. Aquí nos indica cómo fue la separación. Y en Stream Result visualizamos qué tanto. Como más práctico, nos enfocamos en lo que es la fracción másica, ¿sí? El objetivo, recordemos que es 90%. Entonces, aquí claramente podemos ver que una separación. Sin embargo, hay que mejorarla. ¿Bien? Lo que me recuerda es que, vamos a visualizar esto. La número 8, ¿cierto? Vemos que es la que es rica en metil. Sería la corriente fase orgánica. Y 9 sería fase acuosa. Bien, vamos a colocarlo por acá. Y lo ponemos con control B. Algo muy útil también es que visualizar lo que es las barra herramientas, es tener habilitado la barra herramienta de dibujo. Le damos OK, ya que mantener ciertas observaciones durante tu simulación es práctico. Podemos colocar acá, en este caso seleccionará que fue el ejercicio de punto Rocío, punto Rocío y burbuja, ¿sí? Donde podemos incluso cambiar, si le damos seleccionado, podemos cambiar de color y configurarlo como lo decíamos. Y aquí estamos con el sistema líquido-líquido. Un poco más ordenado. Puedo mover, si yo quiero mover todo el equipo, en vez de uno por uno para que no se me configure y dar espacio, puedo hacerlo. En Aspen pueden moverse con las flechas directo de su PC, con las flechas para subir y bajar. Y si quiero hacer zoom, de control flecha arriba para aumentar, control flecha abajo para disminuir. Entramos aquí al decantador. Entonces, como cambiamos los nombres, vamos a reinicializar y para que pueda actualizarse y hacer el nuevo cálculo. Entramos a S2, correcto. Entonces la fase que nos interesa entonces mantener la separación y trabajar, verificamos la fase acuosa que presenta 21 de acetona y 75 de metil. Aquí lo ideal entonces es crear otra etapa de separación. Esto, pero a la misma fase acuosa.
Ya creamos las corrientes. Destination. Y establecemos. Por ahora, este tipo de procesos también son muy sensibles a las temperaturas. Bien. Sin embargo, lo que queremos ver es la influencia en cuanto al número de etapas, manteniendo la misma cantidad de solvente, ¿sí? Pero una vez definido una cantidad de solvente, de luego es que vamos mejorando esa separación con las temperaturas, específicamente para estos sistemas de líquido-líquido. 50, 6, 75 y nuestra fosforina y acetona. Para que no se abra nuevamente, aquí mismo. En caso. Dice que no hubo separación. Ok, vamos a verificar. Si no la corriente adecuada. Se ganó. Oh, vamos a ver. Properties NRTL. Destination. Visualizamos acá. Claro. Es importante agregar lo que es también el solvente en esta parte. Será otra etapa, involucra también mayor cantidad de solventes. ¿Qué sucede? En este tipo de ejercicios hay que ser analíticos y revisar paso a paso. Muy bien. Aquí que es para determinar el error, nos está indicando que no hay una separación adecuada, correcto. Entonces, primero vamos a revisar. Ya nos dimos cuenta que el primer detalle es que faltaba el solvente, correcto. Ya aquí ya configuramos esta corriente, solvente 2, que son los 100. Configuramos la temperatura. Entonces vamos a ver cómo se encuentra nuestro primer equipo. Stream results. Entonces, si nos damos cuenta en detalle, ¿sí? De que sobre todo lo que es la fase orgánica y acuosa, la fase orgánica, ¿verdad? Es la que presenta el acetona y una poca cantidad de agua. Aquí entonces, ¿cuál es el objetivo? Retirar la mayor cantidad de agua de la corriente que presenta el acetona. Entonces, en la fase acuosa es la que tenemos que darle entrada a la siguiente etapa para retirar agua y así purificar esa acetona que se encuentra. Lo que todo se reduce a que entonces lo que va a hacer la entrada es la fase acuosa. Correcto. Al punto de mezcla, ¿sí? Destination, lo que indiqué para mantener, organizar que nuestros equipos se encuentren alineados, control B. Sí, este es nuestro mezclador, este es nuestro decantador. Una vez hecho esto, vamos a correr. Listo por acá, entonces ya no hay ningún tipo de error. Entonces visualizamos en nuestro separador, segundo separador,
en nuestro flujo de masa y podemos observar que es decir, ya hay una mejor separación. Ah, también tendré 5. Solve, stream results, la corriente es 1 y encontramos acá, perfecto, una, una corriente un poco más pura, una separación más adecuada. Retiramos entonces la mayor cantidad de agua que presenta, llegando aquí lo que es el objetivo. De esta manera, para contestar lo que nos presenta la duda de María, hay varias formas, ¿sí? Una, realmente es muy práctica. Si yo lo que puedo aquí hacer el llamado, pongo al S2 que ya tiene lo que es la cercanía de la cosa. Entonces aquí tenemos el stream table, le damos clic, regresamos a nuestra interfaz y vamos a observar de que, que ha impreso la tabla completa de los resultados. Le damos zoom con la flecha, con control flecha enter, ¿sí? Y esto, bueno, lo ponemos en una tabla de, abrimos Excel, ¿sí? Lo podemos guardar ya sea como en imagen, ya sea que Excel me haga la extrapolación. Aquí damos copiar, control C, vamos a pegar, bien. Ahora es para que esté como imagen. Entonces sabemos que Excel realmente aquí lo que es en datos, en la opción obtener datos, es como que todo para conocer la opción que nos da Excel en cómo extrapolar, ¿cierto? Claro, lo hacen más cuando para archivos de PDF, convertir esto en PDF. Vamos a establecer en el escritorio, ¿cierto? Y vamos a ver una tabla taller. Claro, antes nos aseguramos de las dimensiones, diseño de la página. Que desde aquí hasta acá sea el área de impresión, automático una página, automático una página. Bien. Y ahora sí le damos guardar como un PDF. Tabla. Listo. Cerramos. Y aquí en datos, obtener datos desde un archivo PDF. Digamos que este es el método largo, pero en realidad el objetivo era ver cómo en Excel podemos seleccionar unas tablas, los equipos, extrapolar los datos, importar los datos. Entonces aquí en taller 1, tabla, importamos, que listo, seleccionamos, damos cargar y el seguir automáticamente lo transforma en una tabla como que nos permite trabajar con sus filtros. ¿Sí? Y algo mucho más práctico, más rápido, nos regresamos acá. All results, se nos toda la tabla, copiar y se queda con todos los formatos. Cabe destacar que se puede contar con
de seleccionar si se quiere con solamente los valores, solo etiquetas, o unidades, basic, ¿cierto? Y eso ya depende de qué es lo que requiera plasmar y trabajar. En este caso, podemos seleccionar solamente basic, que no sea confirmado. Y listo. Un tema práctico para saber los detalles de una corriente a otra. Bueno, muchachos, finalizado aquí el ejercicio. Si tienen alguna duda que presenten, espero que realmente les haya sido de utilidad, sobre todo para el manejo de los comandos de software, que es nuestro principal interés, que realmente esta es una poderosa herramienta a la cual, si se conoce a fondo, se puede explotar de una excelente manera. Ya, haciendo de esta manera nuestros diseños más fáciles o más prácticos. Muy bien. Con esto vamos finalizado este taller. Jesús, si quieres agregar algo. Sí, podemos mostrar rápidamente la presentación nuevamente, como para sintetizar cuáles son los puntos claves de Aspen, de lo que es necesario tener en consideración. Uno de los puntos más importantes que siempre genera problemas es el modelo termodinámico. Si no se escoge bien el modelo termodinámico, así esté bien montada la simulación, e inclusive puede resultar que no te dé ningún error, puede darse la situación en donde el resultado que se obtenga es incorrecto o no se ajusta a la realidad. Por eso es que es importante siempre estar muy pendiente del modelo termodinámico, inclusive así sea una mezcla básica de cualquier tipo de componente. El modelo termodinámico es esencial. Otro punto fundamental es siempre verificar los datos que se le están suministrando a Aspen. Entre mayor cantidad de datos se le dé a Aspen, la simulación va a ser mucho mejor, más ajustada a la realidad. Si la simulación se ejecuta con la mínima cantidad de datos, él va a asumir ciertos datos de forma predeterminada. Es decir, me explico. Inicialmente Aspen trae de forma predeterminada datos que son para complementar los cálculos, pero no necesariamente son los que se ajusten a tu cálculo, a tu simulación personalizada. Por eso que es importante verificar que todo lo que esté en rojo se ingrese correctamente y los datos que estén en azul, que ya están complementados, pero hay dos casos. O vienen de forma predeterminada en Aspen, es decir, que automáticamente se llenaron, y uno debe estar en el deber de verificar que esos datos sean acordes a lo que uno está simulando. Esos son los dos puntos esenciales y más importantes que se deben de considerar en Aspen. Esperamos que les haya sido útil este video. Si les gustó, dale like y suscríbete. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Sonybro.